Hola, muchas gracias por recibirnos nuevamente en Así las Cosas. Como cada fin de semana tenemos un tema de interés. Qué bueno que estén allí para que sean parte de esta conversación pública, y pública debe ser. El sistema de salud de nuestro país siempre ha sido un tema de grandes controversias y diferentes opiniones. Conocemos los servicios de salud pública y de salud privada, ventajas y desventajas de cada una de ellas. Ponen en tela de juicio, como ustedes saben, al Estado Dominicano, de que se está cumpliendo o no con sus roles y, por supuesto, esos derechos que tenemos cada uno de nosotros. En la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 61, Derecho a la Salud, se describe que toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene desarrollado en el artículo 25, donde leemos: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Gracias por acompañarnos. Iniciamos así el desarrollo de Derecho Fundamental, la salud. Bienvenidos, bienvenidas. Yo lo veo un poquito pésimo. Se está trabajando, pero todavía falta mucho por hacer. Muy mal. Bueno, a veces uno va a los médicos y no le prestan atención a uno. Muy bueno. Muy caótico. No he tenido muy buena experiencia. Difícil. La poca que tengo me ha ido muy mal. Bueno, en algunas ocasiones ha sido buena y en algunas malas. Muy bueno, en el Padre Villini. Que no ha recibido ninguno, porque los seguros no cubren nada, cubren alguna cosita que... Yo he tenido familiares que han tenido muchos problemas cuando se trata de hospitales públicos. Bueno, de clínica no es lo mismo. Yo lo veo un poquito descontrolado porque hay medicamentos que no son reales. Medicamentos que varían en farmacia, los precios, que creo que es algo que hay que regular. Que hay muchas que sí funcionan muy bien, pero hay otras que no. En cuanto al problema de la falsificación de medicamentos, eso es algo muy tétrico. Bueno, muchos medicamentos caros y los pobres no podemos comprarlos. Ellos son ladrones. Que no está acorde con los sueldos de los dominicanos, de la mayoría de los pobres, porque las medicinas son muy caras. Sí. 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 No. Subsidiados. Sí. La veo que están caminando normalmente. Bueno, hasta ahora han mejorado un poco. Es un factor importante tenerlas. Que se están haciendo millonarios con nosotros, eso es otro factor. Ladrones también. Por un lado yo veo que es importante tener un seguro médico, pero también tiene su lado malo, porque cuando uno va en el asunto de emergencia, lo que le ponen siempre es algo para salir del paciente, para que uno tenga que irse obligatoriamente a la consulta, donde hay que pagar. Una mesa histórica. En Así las Cosas tenemos el grato placer de recibir, para iniciar inmediatamente el desarrollo de este derecho fundamental, la salud, dentro de la serie de programas que hemos estado conversando y compartiendo con ustedes. Recibimos entonces a la periodista Altagracia Ortiz, quien, como ustedes saben, el pasado 17 de noviembre puso a circular su libro En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud dominicano, y sobre ello vamos a hablar un poquito. Recibimos también al doctor Carlos Manuel Félix. De igual manera nos acompaña el señor Chanel Mateo Rosa, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, y al doctor Pedro Singh, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Muchas cosas que conversar. Yo creo que desde la perspectiva del ciudadano, también del periodista y comunicador que ha estado cubriendo la fuente de salud durante tantos años, hablar un poquito contigo primero, Altagracia, de este libro, de lo que recopilas, de tu experiencia, de esa mirada cara a cara con esos pacientes de tantos hospitales y clínicas en República Dominicana. Bienvenida. Muchas gracias. Esa cámara es suya, ese programa es suyo. Gracias. En mi libro recojo historias de pacientes maltratados, lamentablemente, en el sistema de salud y tratados como cosa, como paciente. Recorro los hospitales y veo al paciente como mendigo de un sistema de salud donde le importa poco. Reviso un sistema de seguridad social al que llegamos tarde. Reviso la asignación, la baja asignación y dispersa asignación que tenemos como sistema de salud. Una asignación dispersa en un sistema costoso, ineficiente, como es nuestro actual sistema de salud, y que toca verlo en
en la dimensión de comunicador, de periodista, que es mi caso, de contar una historia día a día, donde te quedas contando la historia y al contarla lo que esperas es que la historia llegue y puedas retornar con una solución por parte de los agentes, en este caso los actores del sistema de salud. Y la gente está consciente de esas debilidades, sin embargo no hemos podido detectar dónde empezamos con tantas debilidades en nuestro sistema de salud en la República Dominicana. Siempre se habla de una intención política, hay un tema presupuestario que por supuesto es importante. Ahora bien, la humanización, que era uno de los temas que deberíamos tratar con usted, señor Pedro. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos entonces? Usted que también lo ve en las clínicas y hospitales. Mire, el sistema de salud empezó mal desde su inicio, desde el año 2001. La reforma. La reforma. Porque la reforma partió con la lógica de resolver un sistema de salud que venía generando dificultades para brindar servicios que se convirtieran en resolver los problemas sanitarios de la República Dominicana. O sea, un servicio que venía de los gobiernos trujillistas, que venía generando muchas dificultades para poder cubrir con la lógica de salud a la población. Eso motivó a que una serie de sectores trataran de asumir una política para resolver esa deficiencia que venía del sistema sanitario trujillista. Sin embargo, eso no se tradujo en una política real efectivamente para modificar el modelo, sino para adecuarse a lo que era una política sanitaria que los sectores internacionales, los sectores financieros, los sectores políticos, habían estado ensayando con un modelo de salud que era parte de un modelo político general conceptualizado a partir de lo que era la política de impulso de un modelo neoliberal que se venía desarrollando a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo elemento de inicio principal empezó en Chile con el gobierno de Allende, con el gobierno de Pinochet. A partir de ahí los sectores de poder empiezan a ensayar un modelo de salud diferente y ese modelo de salud tendía a quitarle responsabilidad al Estado de el deber de brindar a la sociedad en su colectivo derecho de salud como un derecho humano. Privatizando los servicios y de no salud. como una mercancía, como un negocio. El gran negocio que es. Como una empresa. Aquí, en el año 2001, culmina un proceso de discusión, de reforma, que en el 97 empiezan a crearse las condiciones para modificarse ese sistema de salud y que empieza con un proyecto piloto que es con el Hospital de la Plaza de la Salud. 20 años discutiendo ese... Correctamente, a partir de la famosa comisión que se crea de la Comisión de Reforma para el Sector de Salud y que culmina a partir del año 2001 con un modelo de salud que ya había fracasado en muchos países del mundo donde lo habían implementado ese modelo de salud. Aquí llega tarde, como todas las cosas, y empieza a implementarse un sistema donde al Estado se le va despegando todos los niveles de responsabilidad y de compromiso y lo convierte en un Estado simplemente supervisor, simplemente gestor, simplemente que sirva de regulador, pero no responsable de brindar salud como un derecho humano. Por tanto, se pasan una serie de responsabilidades del Estado a instituciones de tipo financiera. Esa influencia internacional, ¿ustedes entienden que ha sido lo más importante para que se haya ganado tanto terreno desde el sector privado y el sector público no haya tenido más injerencia, más responsabilidad y la regulación haya sido a favor de nosotros, ciudadanos y ciudadanas? Chanel. Bueno, estoy de acuerdo con Carlos. Esta reforma que nosotros hicimos a principios de la década pasada es una reforma que vino influenciada por los organismos internacionales, fundamentalmente, que se trató de implementar en otros países de América Latina y que buscaba la participación, lo que se llamó la mezcla público-privada en la prestación de servicios de salud, no solo en la prestación, sino también en el aseguramiento. Yo creo que está en crisis la reforma. Yo creo que aquella reforma que nosotros igual combatimos en algún momento, creo que hoy está en crisis. Creo que la región va a un proceso de revisión de esa reforma, a una reforma de la reforma. Pero mi pregunta es, ¿por qué si ustedes saben eso, y estoy segura que otros sectores también, los datos están ahí, las evidencias están ahí, se pueden constatar de la realidad de otros países, ¿qué ha pasado en República Dominicana? ¿Dónde están los asesores y dónde están los interesados en que la ciudadanía tenga una verdadera atención médica? Pedro, dígame, ¿tiene alguna respuesta? Bueno, lo primero es saludar esta mesa porque somos el ejemplo de lo que hemos llamado la unidad en la diversidad. Tú has convocado voluntades y eso es muy importante. Y gran parte de tu pregunta me parece que entra dentro de ese contexto.
el modelo de atención es caduco, porque es asistencial. Entonces eso crea una serie de trastornos que son muy importantes. Pero en adición a ello, vamos a trasladarnos a lo de cuidado intensivo. De intensivo podemos colocarlo en cuidado intermedio y sacarlo de cuidado intermedio, se puede, porque, que me corrija Chanel, la cobertura está por encima del 50%. Y antes, 60 y tanto por ciento. 60 y tanto, y antes apenas llegaba un 24%. Sí, la cobertura de la población. población. Entonces, de alguna manera, hemos mejorado, pero no lo suficiente. De ahí la inquietud de ese libro que se ha citado aquí, se ha exhibido, de cuidados intensivos, para llamar la atención, y no es más que un juicio crítico constructivo. La inversión en salud es muy baja. En 20 años hemos oscilado de 0,8 a 1,2 actualmente, porque el 2% del 2015, derivado del Producto Interno Bruto, es decir, de los bienes y servicios elaborados por el sector privado y público en un año, casi siempre se calcula así, hay que restarle el agua, que es 0,8. De manera que 56 mil millones de pesos y luego transitar el camino de los 63 actualmente para el 16, nos luce que es poco. ¿Qué pensamos nosotros? Hay una lucha ya en las calles de un 5%. 5% son 151 mil millones de pesos. Entonces, es una cifra impresionante. Nosotros entendemos que debemos de transitar hacia el 5%. Es decir, si nosotros lográsemos 0,8 por año, en 5 años es el 4%, más 1,2, en 5 años tendríamos 5,2% derivado del Producto Interno Bruto. Y eso es suficiente. ¿Por qué yo digo eso? Bajo la inquietud de que la ley -1-2, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, nos indica una ley que es en el 2030, el 5%. Entonces eso es demasiado tiempo. Entonces tenemos que ir a la mesa de gestión para ponernos de acuerdo qué debemos hacer en términos de reforma. Hace ya 4 años debimos sentarnos a la mesa para la ley 8701 y no lo hemos hecho. Acabamos de ver un ejemplo de lo que es el artículo 24, que es el del veto, en donde hay una resolución que ahora quiere echarse para atrás. Entonces eso no debe de ser. Vamos a ponernos de acuerdo. El país tiene suficientes problemas. La salud no escapa. Claro. La única forma es ponernos de acuerdo. Presidente, debemos invertir en la medida de que los programas den resultados. Vamos a medir y verá usted cómo los indicadores de salud van a mejorar. Hemos tratado varios temas, pero aquí hay un problema también ideológico. No olvidemos esto. Hay que ver cómo fue impulsada esa reforma, la reforma nuestra en salud. Impuesta prácticamente. Impuesta, exactamente, impuesta tanto en salud como en pensiones. Lógicamente no le podemos atribuir todos los problemas al tema solo de reforma. Y como tampoco se hay que atribuirlo todo al tema de financiamiento. Porque lo que Pedro está planteando en un país que tiene una presión tributaria de un 14%, pero lo que está diciendo, hagamos una reforma fiscal, porque tú no puedes, con un 14%, de lo cual hay 4% comprometido para salud, tú no puedes establecer un 5% para educación. Tú no puedes comprometer un 9% en 2 sectores. Progresivo. Aunque sea progresivo, pero si no hay una reforma fiscal integral. Bueno, pero entonces vamos a eludir menos y a violentar la ley tributaria. Y menos corrupción. Vamos a eso. Y sí, un mejor gasto y retribución pública. La ilusión y la evasión aquí, miles de millones de pesos anuales de evasión de impuestos y de ilusión. Entonces en Cuco la presión tributaria, en América la tiene un 23.5 y aquí la tenemos en ¿cuánto? 13.5. Vamos a trabajar ese tema. Estoy de acuerdo contigo. No sería solamente aumentar presupuestos, sobre sino todo saber emplearlo. Estoy de acuerdo contigo. Y los profesionales liberales también, así que tengan claro, que les manden a la DGI sus... sincerizarlo, claro, porque ese es el tema. No, todos. No, pero volviendo recalcando el tema, yo creo que hay un tema de gestión importante, hay un tema de financiamiento, obviamente, claro. Y hay un tema estructural del sistema de salud dominicano. O sea, yo creo que es un sistema que se ha estructurado, en primer lugar, fundamentado en la prestación de servicios de salud, en grandes inversiones en establecimientos de salud, fundamentalmente en las grandes ciudades,
Las estructuras. en estructura. Los costos. Y eso tiene un costo no solamente en la construcción, sino también en el mantenimiento de esos centros de salud. Por supuesto, yo creo también, como decía Pedro, que ha habido avances importantes en lo que tiene que ver con la cobertura de salud en el país. Recuérdense, nosotros veníamos del país de más baja cobertura en América Latina, luego de Haití y El Salvador, y hoy estamos en quinto lugar en América Latina en cobertura dando los 60%, que tienen un seguro de salud. Y aún así no es suficiente. Pero nosotros somos... Lo que pasa es que la salud nunca va a ser suficiente en ningún país del mundo. Mira, los países lo que hacen es que tratan de resolver ese problema a través de lista de espera. Y el sistema te cubre todo lo que sea, pero tú si quieres tal procedimiento tienes que esperar 2 años porque no hay posibilidad de hacerle frente simultáneamente a todos los problemas de salud, no te alcanzarían los recursos. Pero no sería el prioritario, tratándose de la vida, Chanel. No, pero por supuesto, pero hay un tema importantísimo ahí, que es señores, después de las armas y el petróleo, la industria farmacéutica es la más poderosa del mundo. Y no tiene pérdidas nunca. Claro, y la industria y la innovación tecnológica ha encarecido y encarece cada día más los costos de la salud. Pero no tenemos un primer nivel de atención preparado, y eso también hace más costoso nuestro. Claro que sí. Pero en un país, Pérez, donde el subsidio de la energía eléctrica es 1.5 y la salud 1.2, dígame usted, ¿hacia dónde vamos? Mire, yo creo que centro de los problemas de salud de la República Dominicana está en la lógica que plantea Chanel. El problema no es Pedro, 5% y 9% de la salud, es un error. Y vamos a ser igualito que la educación, el 4%. Hay un problema tipo conceptual, estructural, que debe definir la naturaleza del modelo para usted saber en qué usted va a invertir, cómo lo va a invertir, qué tipo de concesión tiene en ese modelo. A usted le da en este modelo 20% para la salud y no sirve. No, que está caduco, tiene que ser un modelo Entonces, lo primero que tiene que discutir es una propuesta responsable, no es que aumenten el % a la cobertura de la salud. No es eso. Lo que hay que discutir primero es, eso es un elemento complementario para resolver un problema de un modelo. Lo primero que hay que discutir es qué tipo de modelo de salud nosotros tenemos, que se corresponde con una superestructura del modelo de sociedad, que es lo que tenemos, porque eso es lo que conlleva eso. Por la siguiente razón. Señor, un modelo de salud que esté estructurado sobre la base de 3 elementos principales, con los famosos elementos de observación que se da en la ley, donde si el empresario está en contra, no pasa nada. Si el gobierno se opone, el sector trabajador Artículo 24. Eso en ninguna parte del mundo ha funcionado. No, que no ocurre. Porque los intereses, ni ocurre, porque los intereses no se pueden conciliar. El Estado no puede conciliar intereses con los empresarios, porque responde a los intereses particulares. El Estado responde a los intereses generales de una sociedad, y en eso tienen que responder. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la política y el modelo de sociedad responden no a los intereses nacionales, entonces, es los intereses financieros internacionales, que es lo que impone, y hasta deciden qué tipo de presupuesto se va a elaborar, en qué se va a invertir. Hasta en eso se decide. Entonces, hay que ser, porque yo estoy viendo incluso a mi colegio, que tiene una política ahora para estimular, que hay que luchar porque se aumente el % de la salud. Mire, eso es un error. Y es para que aumenten el salario, para que aumenten, no. Tenemos que impulsar. Y para eso, no todos los sectores, porque no todos los sectores están de acuerdo con eso ni comparten eso. Los que estamos de acuerdo que hay que modificar el modelo, tenemos que aunarnos, juntarnos, impulsar una política y una propuesta. Porque si no, vamos a ser politiqueros, vamos a ser populistas, vamos a hacer política porque hay unas elecciones que vienen el año y para buscar votos. Ese no es el problema. La situación es que parte de eso que están hablando, que se aumente el presupuesto en términos de inversión, son parte de los responsables de este modelo. Incluso a nosotros nos vendieron que la mayor conquista que ha tenido el pueblo dominicano en los últimos años era la ley de seguridad social. Y ese ha sido uno de los engaños más grandes que se le ha presentado a la República Dominicana. Por lo que usted está diciendo, a mí también me preocupa. Sí, pero hay que invertir más en salud. Yo estoy de acuerdo, por eso complementa, eso no determina. La inversión en la salud no es lo que termina un mejor servicio. Progresivamente mientras cambiamos y ojo, no podemos tener aquí el criterio, que estamos mejor ahora porque tenemos una cobertura de un 60%, anteriormente teníamos un 30% vía los seguros que había. O justamente salimos del modelo Trujillita porque es un desastre y ya había cumplido una época y un periodo. Entonces tenemos que tener una visión realmente de satisfacción. ¿Cómo que no? Si sabemos, y eso todo el mundo lo ha estudiado, lo ha determinado, que lo que determina la cobertura, la decisión de tú brindarle salud a una sociedad
es la visión que tú tengas de la salud. Si tú tienes la salud como derecho humano y el modelo que tú vas a utilizar. La ley establece que se entra por un sector inicial que a través de la atención primaria en salud. Mire, eso es un discurso. Porque hay muchos esos técnicos que ni lo comparten ni lo entienden. Porque creen que atención primaria es un problema de un consultorio, una cuestión, es una visión. Claro. Es una visión, una estrategia que parte del 75, que lo impulsaron los países socialistas, que tenían visiones socialistas, porque entendían que la salud es un derecho y no es un negocio. Entonces, ¿qué y pasó eso, con en el los Estado? países que está esa visión, ese modelo, la salud tiene otra consecuencia. ¿Qué pasó con el Estado dominicano, Tatiana? ¿Sí sonó ante todo eso? Exactamente. Incluso, fíjate, oye, hasta dónde ha llegado la visión de la salud. Que aquí no la comparte ni el sector privado que se opone, favoreciendo con todos esos recursos, como decía Chanel, no solo en la salud, sino el problema de la seguridad, de los fondos de pensiones, que no hablan de eso, que hay casi 400 mil millones de pesos, que es parte del problema. Pero sería bueno explicarle al pueblo por qué atención primaria es la principal estrategia. Veamos. Primero, organiza la familia en las comunidades. Segundo, las enfermedades crónicas no transmisibles se le da seguimiento para que no se complique hipertensión arterial, diabetes, que es un dolor de cabeza. Está consumiendo todos los presupuestos. Tercero, óigame, menos gasto porque los hospitales de segundo y tercer nivel dejan de abarrotarse de manera tal como están ahora. Pero un tema que hay que discutir, porque este es un tema importante. Cuando hablamos de atención primaria, sea como estrategia, sea como puerta o por nivel de atención, ¿es atribuible solo al sector público o también al sector privado? Porque aquí partimos de varios errores. Cuando aquí hablamos del sector de la salud, solo hablamos del sector público de la salud. Y yo creo, asumiendo que el resto está bien. Y yo creo que no. Yo creo que... todo lo contrario, diría yo. Yo creo que aquí hay un problema sistémico que incluye el sector público, el sector privado, porque estamos hablando de un sector, señores, que no es fácil, que es complejo. Muy complejo. Que es un sector complejo y complejísimo, o sea, con muchos actores. Un tema de economía política ahí profundo, porque tú tienes ahí los profesionales de la salud, que muchas veces sus intereses se contraponen con el interés general del sistema, del ciudadano. Tú tienes ahí a la farmacéutica, como decía, a las industrias farmacéuticas, tú tienes ahí a la ARS. ¿Tú estarías de acuerdo en cambiarle el nombre al ministerio, que no sea Ministerio de Salud Pública, sino Ministerio de Salud? Claro, exacto. Está todo el tema regulatorio, y como hemos dicho, es un sistema que se creó sobre la base de un poder de veto que iguala al Estado dominicano con otros sectores. Lo que no puede ser. Que no puede ser. Como si el Estado abandonara funciones que le corresponden y tú dices, bueno, vamos a compartirle entre todos, y no puede ser porque usted es Estado. Porque usted es el responsable de todo. Ahora, todos estamos de acuerdo en que este modelo hay que cambiar. Ahora, ¿tú sabes dónde viene la discusión dura? ¿En qué sentido que lo vamos a cambiar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo vamos a cambiar? Es que porque cuando probablemente todo el mundo tenga una visión distinta de hacia dónde vamos a cambiar el sistema. Yo no quiero sentirme derrotada, pero cuando hablamos de tanto poder, de tanta concentración, de tanta incidencia, no local, sino internacional, yo me pregunto como dominicana, ¿y quién podrá en este paísito con tanta injerencia? Nos vamos con esa pregunta para cumplir con algunos compromisos publicitarios y al regreso más de derecho fundamental, la salud. Quédese ahí. Así las cosas, opinión, orientación, debate y entrevistas. Así las cosas busca ofrecer información oportuna para construir una cultura ciudadana que lleve a niveles de conciencia individual y colectiva, orientar y debatir los principales temas estructurales de la sociedad dominicana. Así las cosas propicia la participación plural de la ciudadanía para la exposición de ideas de distintos actores de la sociedad. Consulta a los principales protagonistas de la toma de decisiones en los asuntos de interés colectivo. Así las cosas. Cada sábado a las 10 de la noche por Teleradio América.